Perfecto. Comenzamos con el repaso del día de hoy y vamos a empezar un poquito acerca de climaterio y menopausia, ¿ya? Ten en cuenta de que de la menopausia es el cese de la actividad reproductiva del ovario, ¿sí? Se más o menos se considera de que es precoz si ocurre antes de los 40 años, temprana si ocurre antes de los 45 años y tardía después de los 55 años, ¿no? Climaterio, entre comillas, es el espacio de tiempo que ocurre perimenopáusico, ¿ya? Donde en la premenopausia, por lo general, puede mantenerse mediante ciclos regulares o pueden haber la presencia de ciclos irregulares. Puede haber una aparición de una transición temprana con irregularidad de los ciclos, transición tardía de 3 a 11 meses de amenorrea y ya se considera, entre comillas, posmenopáusica después de 12 meses de amenorrea. Eso quiere decir que voy a denominar, entre comillas, menopausia a la presencia de 12 meses o más de amenorrea. ¿Qué puede ocurrir en cuanto tenemos una paciente que tenga síndrome climatérico? Por lo general van a aumentar las gonadotrofinas. Como el ovario va a empezar a dejar de actuar, a nivel central se van a seguir presentando la secreción de las hormonas y por eso es que va a haber aumento de las mismas. Va a disminuir la inhibina y va a haber un bloqueo y dificultad de la folícula estimulante. ¿Sí? Como el ovario deja de actuar, entre comillas, estrógeno, progesterona y esta hormona que también es producida por el ovario, es por eso que la folícula estimulante en realidad es la que más se eleva, ¿ya? Hay disminución de estrógenos, disminución de hormona antimuleriana y también hay disminución de andrógenos circulantes en sangre. Las pacientes con síndrome climatérico pueden presentar signos y sintomatología corto, mediano, largo y muy largo plazo. A corto plazo, irregularidad menstrual, síntomas vasomotores, insomnio, cefalea, fatiga, depresión, ansiedad, alteraciones de la libido y alteraciones de la memoria. Dentro de los cuales uno de los más importantes son los síntomas vasomotores con los famosos sofocos. A mediano plazo lo que va a presentar es una vaginitis atrófica, dispareunia, incontinencia urinaria, infección del tracto urinario y puede haber alteraciones de la piel. A largo plazo ya son las pérdidas óseas, fracturas, enfermedades coronarias vasculares, cánceres, factores de riesgo, no es que va a haber por el climaterio cáncer. Y a muy largo plazo ya va a haber, que se llama alteración a nivel cerebral con el Alzheimer. Dentro de los síntomas vasomotores, los más principales son los sofocos, que es la presencia de una sensación de alza térmica con sudoración fría, palpitaciones, vasodilatación periférica, que esto más o menos se debe a unos picos de la hormona luteinizante, ¿ya? En función a la cercanía de la anatómica de los reguladores hipotalámicos de la temperatura, esto también tiene mucha importancia, y cómo ¿qué se llama? Por vías de sistemas neuronales puede repercutir a la termorregulación, ¿sí? Por lo general es más frecuente en cara, tronco, palmas de las manos, de los pies y el cuello, y es por lo general siempre una hora vespertina, casi cercana a la noche los síntomas. También podemos tener aparición de sueño, que haya sueño liviano, despertares durante el sueño, la presencia de pesadillas, que no se pueda conciliar el sueño profundo y vamos a encontrar alteraciones que se llaman neurotransmisoras como serotonina, adrenalina, dopamina, endorfina y el neuropéptido Y. Esto es lo que más o menos son parte de los neurotransmisores que se ven alterados durante los síntomas vasomotores de la menopausia. En el sistema óseo también va a haber mucha repercusión con el climaterio, ¿sí? Con la menopausia. Y esto es porque el estrógeno tenía una actividad muy importante en función a los osteoblastos y osteoclastos, ¿ya? Aquí más o menos podemos ver el esquema de una zona cortical del huesito, donde va a haber mayor cantidad de
destrucción de células óseas, pero sin la presencia de nueva reabsorción. Ese es, entre comillas, lo principal que ocurre. ¿Qué mediadores van a haber para esto? Prostaglandina E2, inhibidores de la COX-2, la proteína ósea BMP y los RANK-L. Como podemos ver aquí, hay una mayor producción de osteoclastos, por lo tanto, se consume calcio para hormona y vitamina D y va a haber menor cantidad de osteoblastos, es decir, va a haber mayor destrucción ósea que de reabsorción ósea. Eso es prácticamente, en resumen, lo que ocurre en función al sistema óseo. Por lo tanto, la paciente puede llegar a tener el principal factor de riesgo en función a la repercusión ósea del climaterio y menopausia, la osteoporosis. Dentro de los cuales, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se produzca esto? La menopausia, número 1, sedentarismo, índice de masa corporal, vitamina D, calcio, sodio, proteínas, hábitos, medicamentos u la presencia de otras enfermedades. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de una osteoporosis? Se lo hace con densitometría ósea. Y tenemos acá los scores PEC-T, ¿no? Donde podemos evaluar cómo es una densidad ósea normal cuando el score es de más 2.5 a menos 1. Osteopenia de menos 1 a menos 2.5 y hacer el diagnóstico de osteoporosis cuando es menor a 2.5. También podemos pedir estudios de laboratorio para osteoporosis como fosfatasa alcalina, la PMP, la osteocalcina, piridolinas y los neuropéptidos NIC. También hay modificaciones en el aparato cardiovascular, ¿no? Y que se llama, podemos tener factores de riesgo que son no modificables, modificables o que son exclusivos de la mujer. En los no modificables tenemos la edad, el sexo, los familiares y la raza. En los factores de riesgo que son modificables tenemos la hipertensión arterial sistémica, las dislipidemias, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Y aquellos que son exclusivos de la mujer, la menopausia, el ovario poliquístico, uso de anticonceptivos orales y los trastornos hipertensivos de la mujer en la etapa de embarazo, como preeclampsia y la eclampsia. Estos son los factores de riesgo que son exclusivos de la mujer que pueden contribuir a las alteraciones, ¿sí? Una vez instaurada el climaterio y menopausia, podemos hacer un tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico. Dentro de lo no farmacológico, uno de los principales tenemos a la veraliprida, que es un antidopaminérgico, la clonidina, que es un alfa-adrenérgico, pero también podemos utilizar el Beyergal, el alfametildopa, el propanolol, la gabapentina, el tocoferol, fitoestrógenos y ansiolíticos y antidepresivos. Entre comillas, más sin embargo, no hay mejor tratamiento que el hormonal. Y lo que por lo general siempre tiene el compuesto es un estrógeno sintético o a veces estrógeno natural. Para el tratamiento hormonal tenemos indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? La presencia de síntomas vasomotores, atrofia genital, prevención de fracturas, atrofia, disfunción sexual, alteraciones del estado del ánimo y trastornos del sueño. ¿En qué pacientes no voy a realizar terapia de reemplazo hormonal? Antecedente de cáncer de mama, cánceres dependientes de estrógeno, sangrado uterino normal, trombosis venosa profunda, tromboembolismo, enfermedad hepática y porfiria. Como les decía, no hay mejor tratamiento hormonal que, los que se vienen con los estrógenos. No, y podemos tener naturales, conjugados, sintéticos y los estéreis. Las vías de administración de los estrógenos pueden ser orales, locales, transdérmica o pueden haber otras. Dentro de las acciones que van a realizar es a la modificación de los síntomas vasomotores, especialmente si es administrado por vía oral y sistémica. Lo mismo con la depresión. La atrofia genital es mejor con la vía local. La que se llama osteoporosis es, entre comillas, lo mismo que oral y transdérmica, cardiovascular y piel, también con la vía oral. Pero también podemos utilizar progestágenos. Dentro de estos tenemos a los naturales y sintéticos. Podemos tener en función a su potencia que pueden haber puros, parciales, glucocorticoides y antimineralocorticoides. Y un progestágeno que es, entre comillas, uno de los más utilizados es la tibolona.
Tiene una afinidad por los receptores progestágenos y de andrógenos también. La ventaja de esta tibolona es que no estimula el endometrio, es muy importante. Por eso es que esta, entre comillas, se podría utilizar en cánceres que son no estrógeno dependientes. Eh, También sirve para los trastornos de amenorrea y no requiere medicación, entre comillas, según su bibliografía. Pasamos a un pequeño resumen de patología benigna del ovario, donde tenemos para la clasificación que hay tumores de células germinales, epitelio superficial estroma, de células germinales de cordones sexuales propiamente dicho, y los misceláneos como células esteroideas, retiovari, misceláneos, linfoides, secundarios y tipo tumorales. ¿Sí? Estos, entre comillas, más sin embargo, son los más representativos. Vamos a pasar a ver los más importantes, como los cistoadenomas. Tenemos los serosos. ¿Qué quiere decir que sea seroso? Que, entre comillas, hubo una transición muy diferente del tejido que era de trompa, porque la trompa tiene serosa, y se instaló en el ovario. Si es que en lo posible pueden ver un poquito el repaso de la embriología del ovario, es muy importante para entender la génesis de todos estos tumores, o la mayoría por lo menos, ¿no? Los histioadenomas serosos son tumores que se llama que pueden ser serosos borderline, no tienen mucha malignización, si es que lo hacen se vuelven adenocarcinoma seroso, ¿sí? También tenemos la variedad de tumor serosómico papular y los serosos borderline con microinvasión pueden presentar implantes peritoneales. Tenemos los tumores mucinosos. ¿Qué parte del tracto genital inferior tiene moco? Es el cuello del útero. Eso quiere decir que tiene, entre comillas, parte de las células que van a formar el cuello del útero, ¿sí? Y dentro de esto, por lo general, siempre son la mayoría benignos, ¿no? Tienen gran secreción de moco, por eso se puede producir la enfermedad gelatinosa del peritoneo también, que es que se llama otra entidad que puede producir el intestino, llamado también pseudomexoma peritoneal, ¿ya? También esta es la característica, pueden volverse borderline, es decir, estar en un borde entre el maligno y benigno. También tenemos endocervical como endometriosis y de bilateralidad y de tipo microinvasión. En caso de malignidad, raro, pero puede presentarse un adenocarcinoma mucinoso. Tenemos también tumores endometrioides, es decir, que tienen repercusión del endometrio en el útero. Lo más frecuentemente se encuentra el adenoma endometrioide que tiene las mismas características sintomatológicas y fisiopatológicas de la endometriosis. Pero también tenemos las variedades borderline, como ser el adenofibromatoso, el vello glandular y el mixto. En caso de volverse maligno, se convertiría en un adenocarcinoma endometrioide. Tenemos también otros tipos de los tumores de epitelio extrema, como los tumores de células claras, adenofibromatosos borderline, adenocarcinoma de células claras, donde es más receptores para la citoqueratina, la CD15, el CA, CA125 y alfa-fetoproteína, tumores de células transicionales, tumores de Brenner benigno, a este también se le ha denominado celioblastoma, tumor de Brenner borderline, tumor de Brenner maligno y el carcinoma de células transicionales. ¿Cuál es la sintomatología por lo general que pueden presentar tanto este como los demás tumores de ovario? La plenitud, especialmente cuando tienen un tamaño muy considerable, lo mismo con la distensión abdominal. El dolor prácticamente es uno de los síntomas más, no cardinales, pero más frecuentemente que puedan ocurrir. Pueden haber síntomas extraginecológicos si comprimen hacia adelante vejiga, hacia atrás rector o hacia los costados con los pariometrios, alteraciones de la menstruación y un dato muy importante, la presencia de ascitis, que especialmente ascitis nos llama la atención para procesos malignos, ¿no? También hay tipos de tumores que son feminizantes, que van a presentar en la paciente una pseudopubertad precoz, que van a acelerar la madurez sexual o que pueden acelerar también la menopausia. O tumores de tipo masculinizantes, donde se va a alterar el biotipo en androide, que va a haber la presencia de atrofia mamaria o que las pacientes puedan ser estériles. ¿Cuáles son los criterios de benignidad versus malignidad? La edad. Mientras más tarde, mayor el riesgo.
Crecimiento, mientras más sea acelerado, mayor el riesgo de malignidad. La presencia de ascitis, más va para malignidad. Fijación, es decir, que no sea móvil, que esté añadido a otros órganos, es otro dato de malignidad. La superficie, irregularidad, la consistencia y la diseminación siempre van a ser criterios para malignidad. Para la ecografía, ¿qué utilizamos para este tipo de tumores? La ecografía, la resonancia magnética y la tomografía. Damos un repaso también a los tumores de células germinales, donde los más representativos son el disgerminoma, el tumor de seno endodérmico, donde aquí van a ver los cuerpos de Schiller-Duval, material Paz positivo, y tiene por lo general un patrón polivesicular o hepatoide. También tenemos el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el poliembrioma. Dentro de los tumores de células germinales, aquí uno de los que también es lo más frecuente encontrar en la consulta, los famosos teratomas. Tenemos los tumores teratomas quísticos, que por lo general son benignos, dermoides porque se llevó parte de que se llaman las tres hojas embrionarias, es decir, ectodermo, endodermo y mesodermo. Y son teratomas que pueden tener en su digo, en su posición hueso, diente, músculo, tejido graso, pelos, hasta inclusive tejido neuronal. También los denominados monstruos, por eso era el nombre de teratoma. Tenemos los teratomas maduros sólidos, los que pueden producir también la gliomatosis peritoneal. Teratomas monodérmicos, también el estruma ovárico, que el estruma tiene tejido tiroideo. Entonces, los pacientes tienen además síntomas de hipertiroidismo y también pueden presentar ascitis. También de las células germinales tenemos a los tumores carcinoides, tumores neuroectodérmicos y el teratoma inmaduro. Tumores infrecuentes como de origen estromal y de los cordones sexuales, por lo general estos son feminizantes. Tumores de la granulosa que van a presentar los cuerpos de Kohl-Exner y que se llama, por lo general están añadidos a este tipo de síndromes, Maffucci, Li-Fraumeni y enfermedad de Ollier, que son polimalformaciones o politumorales. También los granulomas extraováricos. Tumores de diferenciación masculina, adrenoblastoma porque tiene células de Sertoli y de Leydig. Adenoma tubular que tienen células de Sertoli. Tumores de células de Leydig, estos van a producir mayor cantidad de andrógenos. Ginandoblastoma que tiene células de Sertoli y Leydig y también puede tener células de granulosa del ovario, perdón. Y el gonadoblastoma que puede producir una disgenesia gonadal. Los tumores del grupo fibroma-tecoma, tenemos aquí al fibroma, que se caracteriza además porque puede presentar el síndrome de Meigs, que es la presencia de tumoración ovárica, el fibroma, derrame pleural y la presencia de ascitis, ¿no? Y también tenemos en funcional tecoma, que por lo general es un proceso benigno, sólido y es de característica feminizante. ¿Por qué? Porque es un tumor de la teca externa. ¿Qué hacer? Ya tú ya me empezás. ¿Y por qué no? También tenemos tumores metastásicos como el tumor de Krukenberg, que es metástasis intestinal que metastasa ovario, el mesotelomia peritoneal y los melanomas malignos. Un pequeño repaso acerca de patología benigna de la mama. Amastia, ausencia del seno, atelia, ausencia del pezón, hipotrofia, polimastia, procesos hipotróficos que haya muy poco tejido en el seno, ¿no? Polimastia, que es más de un seno numerario, politelia, más de un pezón supernumerario. Y también pueden haber las hipertrofias, donde los periodos que nos tienen que importar son la hipertrofia infantil, la adolescencia y obviamente el embarazo. Dentro de los procesos inflamatorios tenemos primero las mastitis. Las mastitis agudas por lo general se asocian más al periodo de lactancia, donde los estafilococos son el primer agente etiológico para esto, pero más sin embargo, otro tipo de bacterias de piel como también estreptococos pueden influir en el proceso. La lactancia siempre va a ser uno de los principales factores de riesgo para los procesos de mastitis. Y tenemos tres tipos de abscesos, ¿no? Los subareolares,
los intraglandulares y los retromamarios, o también denominados en botón de camisa porque están detrás prácticamente del seno. Van a presentar síntomas agudos, enrojecimiento del seno, dolor, calor, rubor. Dentro del tratamiento, lo ideal es realizar con antibiótico terapia y drenaje en caso de que se vuelva un absceso. Recalcar que hay datos de mastitis crónica que por lo general pueden corresponder a bacterias que se llama de transición mucho mayor de cronicidad, como la tuberculosis, y que son procesos de larga data. Otro proceso, la galactoforitis, donde tenemos por lo general uno de los más representativos, la ectasia del conducto galactóforo, ¿no? Es decir, se tapa el conducto y por eso produce un proceso inflamatorio donde además puede haber una secreción o bien blanquecina o muy bien oscura. Por eso es que hay derrama del pezón, puede haber retracción del mismo y la presencia de tumoración. Puede presentarse la comedomastitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante una mamografía y citología. Y en la citología lo que vamos a encontrar es una mastitis plasmocitaria. El tratamiento por lo general es quirúrgico. Tenemos también mastitis específica como la tuberculosis de la mama, que es lo que se debe hacer en estos casos, la biopsia. Y tenemos la necrosis adiposa, que es por lo general por traumatismos del seno, donde se va a presentar una nodulación, puede inclusive hasta abscedarse, y por lo general para el diagnóstico realizamos una mamografía. Dentro de los procesos tumorales benignos tenemos al más representativo el fibroadenoma. El fibroadenoma, entre comillas, es considerado el tumor benigno más frecuente en etapa reproductiva y joven de la mujer. Benigno, porque por lo general siempre es así, se caracteriza en que sea juvenil o múltiple. Dentro de los síntomas, por lo general va a presentar la nodulación, que esta puede, como también no puede ser dolorosa, rara vez hay secreción por el pezón, ¿no? Y dentro de la patología, por lo general podemos encontrar fibroadenomas que sean intracanaliculares o pseudo intracanaliculares. El diagnóstico por lo general siempre es con biopsia escisional, es decir, el retiro, de todo el tumor. Otros procesos, el papiloma intraductal también es benigno. Este sí va a presentar derrame del pezón, ¿sí? Porque las tumoraciones no son tan grandes como el fibroadenoma. En la patología vamos a encontrar tumores que son pequeños, blandos y friables, y el diagnóstico se realiza del mismo modo una biopsia. Otros tumores también tenemos los adenomas, el adenoma del pezón, que es una proliferación papilomatosa del mismo, y un adenoma tubular. Y tenemos también los no epiteliales, como las variantes de histiocytoma, leiomioma, lipoma, adenolipoma, células glandulares, mesenquimatosos y neurofibromatosos. Una enfermedad muy importante es el tumor filoide, un tumor de característica que puede crecer de crecimiento rápido y de ser muy voluminoso, ¿no? Es un proceso pseudo intracanalicular. Dentro de la clínica va a haber síntomas por el crecimiento del mismo, ¿no? Pesadez, dolor, compresión. Y la clasificación es de tumor filoides benigno, borderline y el tumor de malignización. Por lo general es una enfermedad altamente recidivante y el tratamiento es quirúrgico de extirpación de todo el tumor. Tenemos también los procesos de mastalgias cíclicas, ¿ya? En el cual podemos, que se llama, que antes se denominaba displasias mamarias. Ahora en prácticamente ya no está teniendo mucho esta connotación para la nomenclatura, sino se llama ya mastalgia cíclica. Y por lo general son hormonodependientes, donde si hay progesterona normal o con estrógeno elevado, estrógeno normal con progesterona disminuida o estrógeno normal con progesterona ausente. Entonces, en este tipo de mastitis se pueden presentar quistes, hiperteliosis, papilomatosis, hiperplasias del ovulillo, esclerosis, metaplasia hidroselenoide y infiltrado linfoplasmocitario.